Antes de la reflexión de la palabra, quiero darle la bienvenida a Rubí. Ella vino hace 8 días ya con su bebé y me disculpo con ella, no la distinguimos, y al hermoso Ismael que trae con ella en sus brazos. Bienvenida otra vez a casa. Bienvenida a casa, Rubí. También está con nosotros desde hace 2 semanas Gerardo. Ponte de pie, Gerardo. Gerardo es hermano de Rosario, hijo de nuestra hermana Ofe. Él ya ha venido aquí, pero hace ya unos años había estado ausente, y le doy gracias a Dios por tu vida, que estés nuevamente con nosotros, Gerardo. Dios te bendiga. Dios te bendiga por sentarte. Por ahí anda mi mamá, que regresó de viaje. Ahí ella está también. Gracias a Dios. Pues bienvenidos todos. No sé si hay alguien más que quiera distinguir, aparte de una familia que estoy viendo aquí enfrente de mí. Pónganse de pie un momentito, queremos distinguirlo nada más. Que Dios bendiga su vida, su familia. Que Dios les dé lo que ustedes requieren. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Vamos a considerar en esta mañana uno más de los 7 reclamos que Dios le hizo al pueblo de Israel, particularmente al pueblo de Judá, ¿verdad? Esto está en el Antiguo Testamento, es el libro de Malaquías, y esto está en el capítulo 2 y 3 del libro de Malaquías. Vamos al versículo 17 del capítulo 2, ahí comenzaremos nuestra reflexión, y terminará en el capítulo 3 y en el versículo 5, es la lectura que vamos a hacer en esta hora. Vamos a leer la palabra del Señor. Póngase de pie un momentito más y vamos a leer la palabra del Señor. Dice: habréis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá, de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Puede sentarse. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana oramos con nuestro corazón y te pedimos, Señor, que seas propicio a nuestra condición de cada uno de los que estamos aquí. Todos
absolutamente todos los que estamos aquí tenemos necesidad de ti. Quizá lo reconozcamos o no, pero todos tenemos necesidad de ti, Dios, por lo cual hoy te decimos, habla a nuestros corazones y guíanos, oriéntanos, exhórtanos, levántate en medio de la congregación en este lugar. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos estado reflexionando acerca de estos reclamos que Dios le hizo en el Antiguo Testamento a través del profeta Malaquías al pueblo judío. Ya narré la anterior vez, en la última enseñanza, ya narré la historia, cómo fue que Dios llevó cautivo el pueblo de Israel en dos porciones, una primero en Asiria y otra después en Babilonia, que fue la que quedó, la otra desapareció. 10 tribus de Israel desaparecieron, 2 quedaron, Benjamín y Judá, y estas 2 fueron repatriadas por orden del rey de Babilonia, Ciro. Ya lo narré, solamente estoy volviendo a retomar para que usted tenga idea. Y cuando el pueblo regresó, hubo después, este regreso se dio a través de 3 repatriaciones. Es decir, después de que el rey Ciro de Babilonia de Persia en Babilonia, es decir, el rey persa, el emperador persa, conquistó Babilonia y ellos estaban en Babilonia, y él da la orden que regresen, y entonces comienzan a organizarse los judíos que eran esclavos. No pierda el foco de que eran esclavos, pero por orden directa de Dios, Ciro dice: déjenlos ir, déjenlos regresar a su tierra. Y cuando regresan a su tierra, regresan en 3 hordas, en 3 tiempos diferentes. Y aquí nos vamos a ubicar después del primer regreso, después de la primera repatriación, que habían venido algunos judíos. Aquí están los judíos, ya regresaron, y cuando regresaron había una orden específica que se le había dado a Zorobabel, que era el líder, y le dijeron: tienes que restaurar el templo. Y bueno, después de algunas exhortaciones, porque parece que no habían puesto mucho empeño en ello, 2 profetas, que fueron Ageo y Zacarías, les dijeron: a ver, ¿qué están haciendo? El templo de Dios, que a eso vinieron. Dios los envió y Dios los regresó para restaurar el templo, así que vámonos. Y entonces, después de esta exhortación, el templo fue restaurado, levantado, reconstruido. Faltaban todavía 2 repatriaciones más, pero estamos después de la primera. Y el mensaje aquí, en este momento, en que Malaquías, el profeta, toma la palabra y se dirige al pueblo, esto es pura historia, toma la palabra y se dirige al pueblo, es un mensaje llano y directo en esta parte de su gran mensaje, en este segmento de su gran mensaje. Y esta es otra denuncia de las que ya hemos escuchado que Dios hizo. Es otra denuncia profética ante el deliberado extravío del pueblo de Judá. El momento histórico aquí, decía yo, después de la primera repatriación, se esperaba que, habiendo terminado la reconstrucción del templo de Dios, de la manera como sucedió cuando Moisés
terminó el tabernáculo. ¿Usted se acuerda? Más antiguamente Moisés levantó el tabernáculo, o de la manera como Salomón construyó el majestuoso templo. ¿Se acuerdan también de eso? Ellos esperaban que de la manera que en el tabernáculo y en el templo descendió la gloria de Dios y Dios respaldó la obra que acababa de terminar, esperaban que de la misma manera sucediera, ya que Ageo y Zacarías habían dicho que la gloria de Dios había de venir sobre el pueblo y que sería mucho mayor la postrera, es decir, la que esperaban, que las primeras veces. Pero resulta, sí, que no sucedió así. En contraste, ahora en tiempos de Malaquías tenemos un pueblo empobrecido, bajo continua amenaza política, con gran represión social, y tal era la situación que la noticia llegó hasta Babilonia, a oídos de todo el pueblo que todavía se encontraba en Babilonia, que todavía no se repatriaban los que faltaban, y a Nehemías, que Nehemías era un hombre de Dios, al cual Dios movió y al cual Dios levantó, y que en el pueblo de Babilonia, pues también como judío que era un esclavo, era un eunuco, era el copero del rey en turno, para este entonces Artajerjes. El rey Ciro había muerto y en su lugar quedó Artajerjes, y justo a él servía Nehemías, y escuchó con mucha preocupación, con tristeza y con gran lamento, escuchó la noticia. Así empieza el libro de Nehemías, que le dieron la noticia de la gran ruina en la que se encontraba su país, su pueblo, su gente. Un templo ciertamente levantado, reconstruido, pero la ciudad devastada, la ciudad empobrecida, la gente mal, la gente en crisis, la gente sufriendo oprobio. Ustedes recordarán que para este momento en Jerusalén, que ya habían tomado posesión nuevamente los judíos repatriados, alrededor había muchos pueblos que amenazaban todo el tiempo con destruirlos, con hacerles guerra, con matarlos. Entonces imagínense en una ciudad que no estaba amurallada, porque había quedado así, demolida, todo el tiempo estaban en gran peligro, con gran temor. Entonces esta situación del pueblo en Jerusalén prevalecía y llegó a oídos de todos los que estaban en Babilonia. El profeta Malaquías, que se encontraba acá en Jerusalén, pronuncia en este contexto que hemos venido leyendo un reclamo más de parte de Dios a sus sacerdotes y a su pueblo, diciéndoles, como hemos leído: me han cansado ustedes ya con sus mentiras, cuando dicen Jehová se agrada de los que hacen mal y de ellos se complace. Y ya me ha cansado su actitud también cuando se ponen a preguntarse entre ustedes: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Usted ha oído eso alguna vez? Si las cosas están tan mal, ¿dónde está Dios? ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha dicho usted alguna vez? Quizás, puede ser. Si las cosas están tan mal como están, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no hace justicia? ¿Dónde está el Dios de la justicia? Y entonces Dios, a través del profeta, dice: estoy cansado de ustedes y de sus mentiras. Así
Así comienza el mensaje de Malaquías. El profeta afirma en su mensaje que Dios traerá juicio y que Dios mismo atestiguará en contra de los hechiceros, en contra de los adúlteros, en contra de los que juran mintiendo, los mentirosos, los defraudadores del salario de sus trabajadores, válgame Dios, ¿no? Y los que son injustos con los extranjeros. Algunas de las cosas, de las fechorías que Israel, que Judá, este pueblo, estaba haciendo, el profeta dice, Dios está cansado de eso y está cansado de sus trinquetes. ¿Se acuerda de la palabra trinquete? Que usé en la primera. ¿Usted entiende esa palabra? Es muy mexicana, yo creo, ¿no? No sé si está en la Real Academia de la Lengua, en el diccionario, pero usted y yo entendemos muy bien lo que es trinquete, ¿no? Y bueno, pues está reclamando Dios a través del profeta a los que juran mintiendo. ¿Sabe usted que nuestro país, nuestro México, tiene un deporte nacional? ¿Cuál es? ¿El fútbol? La mentira. El engaño, la defraudación, la corrupción. Campeones mundiales, mentirosos, mentirosos, mentirosos. Aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes son mentirosos. Juran mintiendo. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hace la gente aquí? Por Diosito, que es cierto, y están mintiendo. Juran por Dios, juran por su padre, por sus hijos, por su hermano, por su hermana, por su abuelita, por el perro ahora que son tan queridos los perros, por lo más grande, y están mintiendo. Dios a Israel lo está recriminando por eso. Mentirosos, hijos de Jacob. ¿Saben que cada vez que les dice el Señor a los judíos hijos de Jacob, les hace recordar las tranzas de su padre Jacob? ¿Sí sabe usted eso? Israel ya no se llamaba, el pueblo de Israel tomó el nombre de Jacob, pero no Jacob, sino el nombre que Dios le cambió al tramposo, al usurpador, al mentiroso, al trinquetero, parrandero y jugador. A Jacob le cambió el nombre y le dijo, no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. Y así le llamó al pueblo, Israel. Pero aunque el pueblo ya se llamaba Israel, cuando venían los profetas le decían, tú no eres hijo de Israel, tú eres hijo de Jacob. Y les recriminaba su actitud, llamándolos hijos de Jacob, hijos de María Morales, ¿no? En mexicano, traducido al español. Dios aquí está señalándole, adúlteros, adúlteros. Todos sabemos qué es eso, ¿no? Sí, adúlteros, robadores del salario de los trabajadores, de los jornaleros que con mucho esfuerzo se ganan la vida, y ustedes lo roban.
los defraudan, le retienen el salario, la gente no puede comer. ¿Conoce gente así? Yo conozco a 2 o 3 así. Y le reclama también algo que para nosotros quizá no pueda ser muy importante acá. Sin embargo, le reclama: ni siquiera han honrado a los extranjeros. Para Dios, el extranjero que vivía en paz y que respetaba la ley, era gente muy, muy digna de ser honrada para Dios. Entonces, todo este reclamo que hace Dios aquí es, pues, tiene un sentido, ¿no? Y dice: me han cansado de todo esto, de todas sus actitudes. ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué soy tan mal? A ver, no dice una canción por ahí: a ver, dímelo, Dios, quiero saber. ¿Han oído? Hombre, qué miopía tan grande. Es exactamente lo que está diciendo aquí. Te pones a decir: ¿dónde está el Dios de justicia? Pregunta. Tú que preguntas: ¿dónde está el Dios de justicia, de la justicia social, de la justicia política, de la justicia económica, de la equidad, de la igualdad? Tú que preguntas eso, ¿eres libre de culpa? ¿Has obedecido la ley de Dios? ¿Has obedecido los preceptos de Dios? ¿Has hecho tu justicia? Tú que reclamas tanta justicia, que reclamas un cambio, que quieres que el gobierno sea diferente y que te resuelva la vida, y que te quejas de todo el mundo y a todo el mundo señalas. Ese es el reclamo. ¿Por qué no hay justicia, Dios? Yo te pregunto a ti: ¿tú eres justo? ¿Actúas justamente? Nos pasa como en ese cartón que sacaron, ¿no?, hace poco, que dice: ¿cuántos quieren un cambio? Y toda la multitud levanta las manos. Todos: sí, queremos un cambio. ¿Y cuántos de ustedes quieren cambiar? Ni uno. Ninguno. Dios viene y le dice: estoy cansado de esa actitud y de esa hipocresía tuya y de todas tus fechorías. Decía: el profeta afirma que Dios traería juicio y que Él mismo sería el testigo para decir: no me digas que no es cierto, porque yo estaba presente ahí, estaba yo presente. No digas que no, no te hagas el inocente. Yo te vi. Fuerte, ¿no? Fuerte. Dice: por tanto, dice el Señor, les voy a enviar un mensajero, el cual anunciará la venida del Señor, el ángel del pacto, ese al que ustedes buscan y han deseado. El mal social, el mal personal que se convierte en el mal familiar, y el mal familiar que se convierte en el mal social. ¿Se entiende esa secuencia? El mal personal se convierte en el mal familiar, y el mal familiar se convierte en el mal social. Yo siempre he afirmado algo que observo: todo el bien o el mal de una sociedad procede de la familia, proviene de la familia. No es posible que toda esa delincuencia que anda ahí en la calle y que está lacerando en nuestra sociedad, pues ¿de dónde agarró ese mal? No se echó un clavado al mar y se lo trajo, no se lo bebió de un río, ¿no? ¿De dónde? Pues de la entraña del mismo seno familiar. Ahí lo mamó con la leche, de ahí lo trajo, lo replicó de sus progenitores. Si no, ¿de dónde?
y las familias expulsando hombres o mujeres hacia la sociedad, sacan hombres o mujeres, los crían y luego los echan a la sociedad para hacer mal. ¿Y de dónde aprendieron el lenguaje? Yo en la universidad, donde doy clases junto con el doctor Héctor, yo tengo alumnos de 20 años, 21 años, tus vecinos, y yo oigo cómo hablan los chamacos. Digo, a nadie nos asusta, pero sí lo lamentamos. Usted los oye como hablan los universitarios, el futuro de este país, los médicos, los que van a ser los doctores y las doctoras. En el caso mío, que esos son mis alumnos, yo los escucho a ellos y cómo hablan y las cosas que dicen, deja de las leperadas que dicen. Digo, pues tampoco podemos decir que no las hemos oído, pero las cosas, el contenido de sus conversaciones, ¡qué barbaridad! Y yo me pregunto, ¿y estos chamacos de dónde sacaron eso? ¿Sabe de dónde? De sus hogares, de sus padres. Pues son una réplica de sus padres. Los hijos son una extensión de nuestras propias vidas. En mayor o menor medida ellos son nosotros en extensión, en pensamiento, en forma de ver las cosas, en forma de conceptualizar los principios, si es que hay. Yo como pastor, en estos 20 y tantos años ya, he observado a lo largo de este tiempo y me doy cuenta, me acerco a veces a los jóvenes y con escucharlos y con ver cómo piensan, yo sé cómo son los papás. No necesito acercarme a los papás. Le he dicho a los líderes de jóvenes, ustedes tienen un mega compromiso, porque ustedes van a trabajar con las consecuencias o los beneficios de lo que los padres hicieron y se van a tener que enfrentar a eso, y es muy difícil. Yo fui pastor de jóvenes antes de ser pastor de iglesia. Mi esposa y yo fuimos pastores de jóvenes durante 7 años y concluíamos, mi esposa y yo, que los jóvenes en realidad no tienen tantos problemas. Problemas son los padres. Y teníamos que estar buscando a los papás para decirle, oiga, queremos hablarle de un asunto con su hijo. Dice, limpiará que enviaré. Estaba hablando de esto porque todo ese mal, desde la perspectiva de Dios, la única manera de quitarlo, escúchenme, y este sería el centro quizás del mensaje, la única manera de contrarrestar, de eliminar, de limpiar, de arreglar el asunto, la única fórmula es la intervención divina de Dios. No hay otra. No es que usted se meta al club de los optimistas para que se porte bien su hijo, lo meta ahí al karate, ¿no? Ahí para que le enseñen disciplina. ¿Eso qué? No menosprecio el karate. Me han dado unos karatazos y sí es efectivo. Pero eso no transforma el corazón. Eso no cambia la cultura y la forma de ser. Eso no lo cambia. Ninguna disciplina humana cambiará el mal que hay en el corazón humano, en esencia, por existencia. Por eso el profeta Malaquías le señala sus errores y le dice, ustedes han actuado así y así y así y así. Y entonces dice, pero les enviaré uno que resolverá el asunto. Les enviaré uno. Primero su mensajero, el que lo anunciará, y después vendrá él para resolver de fondo el problema. ¿Me estoy dando a entender? Eso es lo que está diciendo el profeta Malaquías. Y mire, dice al final
del texto que habíamos leído, en el versículo 5, si usted va conmigo otra vez, al final dice: y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario, y al jornalero, a la viuda y al huérfano. Está haciendo una reclamación social. Han sido injustos, han sido socialmente injustos. Olvidan a sus huérfanos, olvidan a sus viudas. No les importa. Ustedes roban y hacen y mienten y cierran la puerta y dicen: ay, que se los coman los leones a los que estén afuera. No hay piedad, no hay misericordia, no hay consideración. ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Conoce alguna sociedad así? Ese es el reclamo de Dios aquí. Y le dice: no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Saben por qué son así? Porque no tienen temor de Dios. No tienen temor de mí. En su corazón no hay rienda, no hay límites. Hacen lo que se les pega la gana, sin ninguna conciencia de estar haciendo el mal. No hay temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Voy a repetir: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ya sabemos que temor a Dios, temor de Dios, no está hablando de tenerle miedo a Dios aterrorizados. Es tenerle respeto. Es tener límites a causa de que Dios nos ve y nos ama. Es tener una conciencia de que no podemos ser miserables porque Dios nos ve. Es temor de Dios. Y dice aquí que el insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. La insensatez entonces es señalada aquí en este proverbio como lo opuesto, la antítesis al temor de Dios. Lo opuesto al temor de Dios. ¿Cómo define la Biblia al que no tiene temor de Dios? ¿Cómo lo define? Insensato. Como un insensato. ¿Y qué cosa es un insensato? ¿Qué es un insensato? La insensatez, según el diccionario, es la falta de sentido, es la falta de razón, es la falta de juicio, de prudencia, de cordura. Fíjese, ¿qué es la falta de cordura? Locura. La insensatez es locura, falta de cordura, falta de prudencia y capacidad para pensar y vivir honrosamente. Se define también como necedad, como imprudencia, irracionalidad y locura. Eso es un insensato. Todas esas definiciones se los puede buscar ahí en su diccionario que tiene en casa. O sea, qué confrontación. Ustedes no tienen temor de Dios, son insensatos, les dijo. Son locos, irresponsables y toda la definición que acabo de dar. La acusación de Malaquías es hacia el pueblo terriblemente fuerte y en resumen les dice: has sido insensato y por eso te comportas así. Diga insensato, para que no se le olvide. Por eso te comportas así, por eso. Como insensato, le dice al pueblo, como insensato, no tienes temor de Dios. Esa es la razón. Ya explicamos, sin una tesis sociológica, cuál es el mal de nuestro país.
Sencillo, la insensatez, ausencia de temor de Dios. A nadie le importa a Dios, viven como quieren, todo el mundo vive como quiere, como piensa, con sus argumentos, con su inteligencia. Todos somos inteligentes, todos, esa es la verdad, todos somos inteligentes, algunos sobresalientemente inteligentes, pero no son sensatos, y mucho menos sabios, porque si así fuera, otro gallo nos cantaba en este país, en esta nación. ¿Por qué cree que está de cabeza? ¿Por qué cree usted que está de cabeza? Es un problema grande. Supo el asesinato del edil de Uruapan, sí. Hombre, a juicio mío, y sin ninguna tendencia particular hacia él, porque ni lo conocía, fue un hombre bien intencionado, que lo que quiso es meter en el riel todo el desastre social que hay en Europa, y quiso tomar las riendas y denunció a los que propician, a los que mantienen y a los que alimentan todo ese desastre social y que ganan jugosas cantidades de dinero porque en medio dicen a río revuelto, ¿qué? Ganancia de pescadores. En un país que es un río revuelto como el de nosotros, pues los pescadores se enriquecen, y entonces los estaba afectando, y entonces pues mira, adiós, nos estorbas porque quieres hacer las cosas bien. En una sociedad así, como esa y como esta, el que quiere hacer las cosas bien nos estorba. Ay, no seas tan persinado. Ay, tantito, hombre. Quieres hacer las cosas bien y todo el mundo te malmira, y haces las cosas mal y todo el mundo te aplaude. Qué bien, qué bien. Ese roba con ganas, ese sí sabe robar, ese sí. Y mira, cómo miente, con qué naturalidad, ja, 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 ja. Y todo el mundo le celebra. Pero si tú les hablas de la verdad, les hablas de lo recto y lo correcto, te ven así como, ¿este quién? O sea, ¿qué bicho le picó? ¿De qué planeta? ¿No? Esa es la situación, y esa era la situación allá. Rescaté 3 puntos rápidos que quiero decirle de esta historia. Lo primero, ¿sí se dio cuenta en nuestra lectura que Malaquías dirige su mensaje, el mensaje de Dios, hacia los líderes del pueblo? Este mensaje que le está dando, se lo está dando a los líderes del pueblo, a los sacerdotes, a los levitas. Y déjeme decirle algo, los sacerdotes y los líderes del pueblo eran los líderes políticos. Usted sabe que en aquel tiempo Israel era una teocracia, y ahí el sumo sacerdote era el máximo. Él era el presidente, él era el rey, él era el sacerdote, él era el todo. Es más, hasta el médico era, porque él evaluaba si la lepra era lepra o no era, ¿no? Ve con el sumo sacerdote para que él te diga si te puedes quedar o te tienes que retirar por tu lepra. El sumo sacerdote era el todo, y es justamente al sumo sacerdote y al resto del Sanedrín a los que Malaquías dirige este mensaje de manera directa. Usted lo leyó ahí. En el texto dice: cuando venga el que yo envíe, dice Dios, cuando venga el que yo enviaré, tratará con los levitas. Los levitas eran ellos. Vendrá a limpiarlos. Esa es la frase. Y la pregunta aquí, la primera reflexión es: ¿por qué Dios se dirige a ellos? ¿Por qué se dirige a ellos? ¿Por qué a los levitas? Porque siendo los responsables espirituales de su casa, escuchen, siendo ellos los sacerdotes, los líderes, la autoridad máxima, siendo los responsables espirituales de su casa, fueron omisos. Y no solo eso,
sino que participaron activamente del pecado de su pueblo, cometiendo ellos y sus hijos los mismos actos abominables delante de la presencia de Dios. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Acompáñenme a leer un versículo en Números 14:8. Números 14:8. Números 14:8 dice así. Ahí está. Ay, no es. No, perdónenme, me equivoqué de versículo, pido disculpas. Pero lo que quería referir era cuando Dios dio su ley. Cuando Dios dio su ley, no estaba pensando solamente en los que estaban presentes. Estaba pensando en ti, Male. Si tú hubieras estado ahí, si yo hubiera estado ahí, si Kevin hubiera estado ahí en ese momento, cuando Dios dio la ley, ¿se acuerdan? ¿Sí? Les dijo, estas son las reglas con las que vamos a vivir como sociedad, como pueblo. Les da la ley de comportamiento ético, moral, social, sanitario. ¿Se acuerdan? Les da la ley y les dice, esta ley la cumplirás tú y la cumplirán tus hijos y la cumplirán los hijos de tus hijos. Y cualquiera de ustedes que quebrante esta ley será visitado por su maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que se rebelan contra ellos. Ese es el versículo. 14:18, pastor. Donde dice, ¿cuál es? El 14:18. 14:18 estaba al revés. A ver, ¿quieres leerlo en voz alta, por favor? Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Ah? ¿Es Deuteronomio? ¿Cuál es? Números 14. Es Números, ¿no? Igual, a ver. Creo que nada más lo que pasó fue que invertí el 14 por el 18, los invertí. Entonces era 18. 14. Es 14. 18. Números, sí, discúlpenme que me. 14, 18, ¿cierto? A ver si sí. Jehová tardo para la ira, ¿está bien? Y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí está. De ningún modo dará por inocente al culpable. Esa es la primera terrible aseveración. Yo hago y deshago y subo y bajo y compro y vendo y hago y bailo y lo que quiera, pero de ningún modo, dice aquí Dios, dará por inocente al culpable. Primera premisa, de ninguna manera, porque Dios no es títere. Dios no nos puede, Dios no nos va no puede ser burlado Dios. Esa es la primera. Segunda, la maldad de los padres será visitada sobre los hijos. ¿Sí dice o no? Lo dice ahí. ¿Qué significa eso? La maldad mía, Dios me libre, la pagará mi hija y sus hijos y sus hijos y sus nietos. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación por sus maldades. ¿Quién lo dijo?
¿Quién lo dijo? Dios. Pues entonces eso nos explica cuál es la condición de nuestra nación. Maldición generacional tras maldición, herencia de maldición, una y otra y otra y otra y otra, de arriba hacia abajo, y nace otro y nace otro y nace otro, todos rebeldes y desobedientes a Dios. Visito la maldad de los padres, y eso no se acaba, no se acaba, no se acaba, no se acaba. Pues cómo no. Tremendo. Yo sé que no ha sido muy agradable estas predicaciones, pero ese es el mensaje de la palabra, ¿no? ¿Por qué se dirige a los levitas? ¿Por qué a ellos? Porque ellos se volvieron partícipes. El juicio por el extravío del pueblo, el Señor lo enfoca hacia los padres espirituales que actuaron sin temor de Dios. Es a ellos a los que hay que lavar, purificar, porque la cabeza anda mal, y si la cabeza anda mal, entonces ¿qué? El cuerpo se enferma. Ese es tremendo mensaje. No voy a hablar con sus hijos, no voy a hablar con sus hijos. Cuando un hijo se porta mal, cuando anda haciendo cosas y cuando anda de rebelde, ¿no? Y de repente en la escuela o alguna autoridad viene, ¿y a dónde va? ¿A dónde se dirige? ¿Con el chavo? ¿A dónde se dirige? Va y toca. Señora, señor, ese es el caso. Voy a tratar con los levitas, con los padres espirituales. Ustedes son los responsables. Ustedes sabían la ley, ustedes son los que debieron de haber sujetado, ustedes son los que debieron de haber puesto límites, ustedes son los que debieran de educar, de enseñar, de cuidar, de amar, de fortalecer, de reprender a los hijos. El reclamo es con ustedes, no con los hijos. Fuerte el mensaje. Fuerte. El reclamo es para ustedes. Debiendo de haber hecho lo bueno, hicieron lo malo, malos ejemplos, paternidades fallidas, pleitos, contiendas en casa. Entonces, ¿cómo no vamos a tener una sociedad tan violenta como la que tenemos? Si la gente vive diría mi abuelita, de las greñas, ¿cómo no? Los hijos, en lugar de salir por la puerta, salen por la ventana, o salen por la coladera, o salen por donde sea. No quiero vivir con no quiero vivir con esta. Y luego uno quiere reprenderlos. ¿Con qué calidad moral me dices tú lo que yo tengo que hacer si tú esto y esto y esto? Por eso el espíritu aquí del profeta, el espíritu de Dios a través del profeta, exhorta a los padres. Pues o agarran la rienda y la jalan, o otra generación echada a perder, una más. Esa es la razón. Número 2, el juicio de Dios, del que está hablando, dice: traeré mi juicio sobre este pueblo, traeré mi juicio. El juicio de Dios, déjenme decirle, es justo. ¿Dónde estás, Dios? Mira nada más la gente, mira cómo matan a ¿por qué no haces nada? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Tú has tomado la rienda y la justicia de tu propia vida? ¿Has actuado bien? No reclames. No le eches la culpa a Dios de lo que tú haces contigo mismo, con tus hijos, con tus vecinos, con la sociedad. Es la consecuencia de tu propia actuación. Y ahora que viene el juicio de Dios sobre esta sociedad, déjeme decirle eso: el juicio de Dios es justo, lo merecemos, pero es implacable. La gente dice: no, Dios no castiga. Dios no castiga.
Si Dios nos ama a todos, Dios es amoroso, Dios no castiga. No. Asiria y Babilonia son el ejemplo más palpable de que Dios es paciente, 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 paciente. Y mandó a sus mensajeros por años, por décadas, diciéndole: arrepiéntanse, corríjanse, vuelvan a Dios, dejen todas esas fechorías que hacen, vuélvanse a Dios con exhortaciones tremendas. Lo hemos visto ya aquí muchas veces. Vuélvanse a la gente, vuélvete, arrepiéntete, actúa bien, vuélvete a Dios. Y la gente Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, dijo Jesús. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? De esto está hablando, de Malaquías, de Zacarías, de Isaías, de Jeremías, de todos los profetas que exhortaron al pueblo, a la nación, a entrar en cordura y dejar de ser necio, y no quisieron. Jesús declarándole a Jerusalén, lamentando sobre Jerusalén, toda una historia de profetas que te fueron enviados y no quisiste. El juicio de Dios viene ahora sobre ellos. Es justo, pero es implacable. Usted, le repito, vuelva a leer las lamentaciones de Jeremías, el libro de Jeremías, vuelva a leerlo y verá cómo arrasaron sobre Israel, cómo Dios trajo juicio sobre Israel, cómo mataron a niños, a adultos, a grandes, a pequeños, a todos. Arrasaron terriblemente, violaron a sus hijas, a sus hijos, le cortaron los testículos a sus jóvenes hermosos, a los jóvenes, y los llevaron de criados, de esclavos. Nehemías fue uno de ellos, Daniel fue otro de ellos, eunucos para el servicio del rey, les cortaron los testículos. Vino juicio de Dios sobre el pueblo. Tremendo. Dios tiene una medida y tiene un trato para cada uno. No se le olvide. Dios tiene una medida y un trato para mí. Él sabe la medida que se requiere para disciplinarme a mí y a ti. De veras que Él tiene. Él sabe. Cuando Dios decide intervenir, cuando Dios termina y dice: no voy a advertirles más, no les voy a decir más, ya mandé a mis profetas, ya mandé la palabra, ya este pastor se cansó y se le acabó la voz, ya te lo dijo 1000 veces. Se cierra, se acabó. Voy a intervenir directamente. Esto es lo que está pasando aquí. Voy a mandar a mi mensajero y vendrá el Señor. A ese al que ustedes anhelan y al que le oraban, a ese lo voy a mandar, pero va a tener juicio. Cuando Dios decide intervenir, cosas duras suelen suceder. El Señor saca su vara de justicia y la usa para corregir al desviado. No saca la vara para decirte: mira, pórtate bien, porque mira, así somos nosotros, ¿no? Nos quitamos un calcetín y le decimos al hijo consentido: toma, pórtate bien. Porque se ríen. Calcetinazos. Cuando el Señor saca la vara de justicia, ¡fum!, verás, Él tiene una medida para cada uno. De veras que sí. Ese cautiverio fue la vara de medida que Dios lo que usted le haga, que no le digan, que no le cuenten, porque le mienten.
Dios no castiga, ay no, Dios es tan bueno. Pues Cristo murió en la cruz por nosotros, claro. Dios nos ama, claro. Pero Dios no puede ser burlado. Ha extendido su misericordia, su amor por tiempos y tiempos y tiempos y años de reclamo y años de exhortación. Vuélvete, 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 arrepiéntete, arrepiéntete. Y nosotros. Pero se acabó. Toma la vara al Señor y sale el Dios de toda justicia. ¿Sabe una cosa? Hay un consejo muy hermoso en Apocalipsis 3, del 5 al 19. ¿Me acompañan? Apocalipsis 3, del 5 al 19. Vamos a leerlo. Despacio, que llevo prisa. 3 del 15 al 19. Yo conozco tus obras, le dice Dios a la iglesia de Laodicea, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esas actitudes que tenemos de déjalo, pasa nada, déjalo, que conozca. Y viene la mamá, ¿ya viste con quién anda este? ¿Ya viste lo que anda haciendo? Déjalo. Ay, no pasa nada. Déjame ver el fútbol. Ahora sí va a ganar el América en Toluca. Déjalo. Tibio, tibio, tibio. Dice, a eso los vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú crees que sabes, tú crees que sabes cómo gobernar la casa, tú crees que tienes toda la razón, tú crees que tú puedes, tú crees que eres el fuerte, tú crees que eres la que sabe cómo, la que dice cómo, tú sabes. Y en esa ceguedad vivimos. Y Él dice, pero yo te digo, el Espíritu de Dios le dice, tú dices eso, pero yo te digo que no sabes nada, ¿sí? Y que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así estaba el pueblo, creyendo una cosa cuando Dios veía otra. Dios veía la realidad. Y dice esto: por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico. ¿Qué es el oro refinado en fuego? ¿Qué es? ¿Cuál es la interpretación del oro refinado en fuego? Dice, te recomiendo que de mí, que no te vayas por ahí a ver quién te vende oro, de mí, oro refinado en fuego. ¿Qué es oro refinado en fuego? Mira, eso es oro refinado en fuego. Es forjar carácter de un verdadero hombre en casa, que tiene palabra, no de sombrerazos, ni de golpes, ni de gritos. Eso no es autoridad, eso es debilidad. No el que pega y el que manda o el que saca la cartera y dice, mira, o se mueven, o los muevo, o no los muevo. No, eso no es autoridad, eso es manipulación. Un hombre o una mujer en su caso. Hay mujeres, mis respetos, hay mujeres que saben llevar la casa, saben, a veces mi marido tienen y no tengo nada en contra de eso, mis respetos, más respeto, porque saben cómo llevar una casa y cómo educar a un hijo para que aprenda a saludar a los demás,
a respetar a los demás, a respetar las instituciones, a respetar a la sociedad, a respetar al vecino, que no lo tenga que estar yo sacando de la alcaldía, de la delegación o de donde lo encierran porque se me fue, que no lo tenga que despertar en la mañana a las 12 del día con los chilaquilitos porque se largó al antro y se volvió un... Sí, estoy explicando, ¿verdad? Sí. Hombres de verdad, mujeres de verdad, con principios, con entendimiento claro de la vida. ¿Por qué hablo de esto tanto? ¿Se ha dado cuenta que hablo mucho de eso? ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Le voy a decir por qué. Porque me duele mi país, porque me duele la sociedad que le voy a dejar a mis hijas y a mis nietos. Tendré que pedirle disculpas un día por haberle dejado una sociedad tan... Y soy pastor y respondí al llamado de Dios, porque es un honor, pero además con la intuición de la esperanza de que a través de la predicación de la palabra la familia sea transformada, porque el único que puede transformar es Cristo. Y lo voy a predicar hasta el día que me muera. Y a lo mejor usted dice, ya no voy a ir a la iglesia porque ese pastor solo habla de eso y a mí me pisa los callos y ya me cansó. Yo no quiero que me estén diciendo, pues si ya me lo sé. Pero con frecuencia le voy a seguir hasta que me muera o hasta que Dios me lleve. Le voy a seguir diciendo estas cosas porque quiero un país renovado. Y para renovar un país no se necesita un partido político incapaz, ni un líder incapaz, como hemos visto tantos. ¿Qué pueden hacer si nacieron con la misma mala leche? ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde está la solución? En la restauración y la transformación de la familia en Cristo Jesús. Por eso predico tanto esto. Ya sé que le ha aburrido. Le pregunto, ¿le ha aprovechado en algo? ¿Ha transformado su vida estos principios? Es Dios reclamando, no soy yo. Es Dios el que está diciendo, corrígete, corrígete, deja tu maldad. Dale buen ejemplo a tus hijas, dale buen ejemplo a tus hijos, que te vean y que digan, bueno, mi padre no es perfecto, por supuesto que nadie, pero por lo menos me ha señalado el camino correcto. Y no nada me dices por ahí, hijo, camínale, él caminó delante de mí y me dijo, caminemos juntos, porque tampoco se vale decirle, a ver, hijito, no lo hagas, mira, tú por allá, ajá, pero el papá aquí bien torcido. Eso no funciona. Eso no funciona. Necesito ser transformado. Por eso el Señor a través de Malaquías viene conmigo, no viene con mis hijas. Me dice, te corriges. Te corriges. Si no te corriges, vas a llevar al mismo agujero en el que habitas tú a tus hijos. Ahí. Tanto que los quieres, te los vas a llevar al mismo agujero. Refina carácter de hombre en mí. Refínalo. Oro, compra oro refinado en fuego, cómpralo de mí. Te voy a meter al horno y te voy a meter y a sacar como al oro, ¿verdad? Fíjese, hasta lindo suena, nos considera oro, ¿no? Te voy a meter, pero te voy a volver a sacar y te voy a volver a meter hasta que quede refinadito, limpio, como el oro puro. Carácter de Dios en mí, en ti, hermana, en ti, en todos, carácter de Dios, para que cuando tu palabra caiga, cuando la pronuncies, la gente diga, cuando Él habla, así son las cosas. No vacilas, no cotorreas. Cuando Luis habla, habla en serio, no está amargado. Él convive con su familia, ama a su familia, sus hijos no le tienen miedo, le tienen amor y admiración, por eso le obedecen. ¿Qué tal? Formaste carácter, no necesitas gritar. Yo nunca le he tenido que gritar a mi esposa, perdone que lo diga, pero pues si lo hago lo tengo que solventar.
Nunca. Mi esposa no necesita que nadie le grite para hacer las cosas que debe, jamás. Ella me grita a mí. No es cierto tampoco. En la casa hay respeto. En nuestra casa hay honra, como en la de usted. Jamás nos hemos insultado, jamás. 31 años, 32 años, nunca ha salido de mi boca un insulto a mi esposo, jamás, ni saldrá, porque soy de Cristo. Una palabra de deshonra jamás, jamás, ni de ella para mí, ni me manipula tampoco, calladamente, secretamente, ¿no? Aquí no hay manipulaciones, ¿no? Somos de Cristo, somos cristianos, somos de Dios. Así, a eso nos llamó el Señor. Y no es que seamos muy buenazos o porque seamos los pastores, simplemente nos regimos por lo que la palabra de Dios dice, y eso trae bendición. ¿Cómo lo hace usted en casa? ¿Cómo va la casa? Le pregunto, ¿cómo va? ¿Cómo va? Estamos refinando nuestro carácter en Dios. Punto último. Ya sé que ya me tardé. El resultado de la disciplina de Dios siempre será salvación. El resultado de la disciplina de Dios siempre será salvación. Mire lo que dice. Dice, los afinará como oro y como plata. Está hablando de los sacerdotes. ¿Cómo le dije que se afina el oro y la plata? ¿Con qué? Con fuego. A estos líderes irresponsables y mañosos los va a tomar porque los sigue amando. Fíjese, como el oro y la plata, fíjese el concepto que tiene de ellos, y nada más que están un poquito sucios, me los voy a traer y los voy a meter al horno y los voy a refinar. Y déjeme decirle que no es una broma. Cuando Dios te mete al horno, cuando Dios te mete al horno, pastor, ¿a los cristianos también los mete al horno? Por supuesto, por supuesto. ¿No sigue? Una y otra vez, las veces que sean necesarias. Pero te va a lavar la cara, y te va a lavar el rabo, y te va a lavar todo, te va a lavar. Te va a limpiar. Fíjese qué figura, dice el Señor, experto lavador. Esa palabra usa como un jabón lavador. Te va a lavar, te va a tratar, en palabras más claras. Dios te va a tratar, Dios me va a tratar en las zonas que me tenga que tratar, y te va a meter y te va a sacar. Y el trato de Dios es duro, duro, pero el resultado final será tu salvación. El resultado final, dice ahí, será tu salvación. Y cuando presentes ofrendas, presentarás ofrendas agradables a Dios. Tu vida será agradable. La ofrenda es bienvenida por Dios o no, dependiendo quién la dé. ¿Sí o no? Traes un ramote de flores así, pero tu vida está sucia, y andas con la cara sucia y con la cola sucia, ¿no? Llévate tus flores de aquí. Pero cuando viene y te lava, te dice, ahora sí. El resultado del trato de Dios es la limpieza que Él hace en nosotros. Y entonces nosotros verdaderamente nos transformamos y nos convertimos, no de dicho, no de palabra, no de hipocresía, en esencia nos transformamos con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Y entonces cuando venimos y levantamos las manos en la alabanza y danzamos un poquito, ¿verdad? Ahí agradeciéndole a Dios, wow, Dios dice, este sí me gusta. Y cuando tú estás en esa condición, significa que estás bendiciendo a tu esposa, que estás bendiciendo a tus hijos, y que eres una bendición en tu casa. Pónganse de pie.
por favor. La iglesia es el reflejo de las familias. La calidad de iglesia que hacemos aquí es el reflejo de la calidad de las familias que vienen aquí, de ustedes y de nosotros. Si tu familia es una familia deteriorada, sin vida espiritual, sin principios, con violencia, con dolor, con engaño, con adulterio, con robo, con venganzas, con ira, pues esa será la calidad de esta iglesia. No podemos pretender ir tan rápido si hay familias quebradas aquí en nuestra iglesia. Por más que queramos. El subcomandante Marcos, los de mi edad, por ahí se acordarán que era un personaje que anduvo por ahí haciendo cosas en Chiapas. Recuerdo bien que leí en la revista Proceso hace muchos años que dijo: un ejército es tan rápido como el más lento de sus soldados. Es cierto, ¿no? Si tenemos familias rezagadas, queremos caminar hacia la vida espiritual, queremos elevar hacia la vida espiritual, queremos ser poderosos espiritualmente, una iglesia poderosa, no podemos dejar atrás a las familias que están quebradas. Las familias que están quebradas no las desechamos, no las olvidamos, las atraemos y las ayudamos. Esto no es una crítica mordaz al dolor, al quebranto, al error. No es una crítica, es un llamado. Cuando el Señor dice: vendrá el Señor y los pulirá y hará que la plata que su rostro se refleje en la plata y los deje tan puros. O sea, no está diciendo el juicio que viene es un juicio destructivo. Le está diciendo: el juicio que viene es un juicio de restauración, de limpieza y de pureza. Ese es el mensaje. Y tendrán temor de mí, porque no lo tuvieron. Cierre sus ojos, medite un momentito, medite sobre estas palabras, lo invito. Los afinará como oro y plata, y solo entonces traerán a Jehová ofrenda de justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Aleluya. Medite, por favor. ¿Cómo anda la casa? ¿Cómo anda la vida? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cuánta verdad hay entre ustedes cuando se hablan?